Bueno, entonces todavía no vayan a colocar presente ahí para que, como es que sea un poquito más adelante que todos estén ya conectados. No, Víctor Manuel, todavía no. Calma, calma. Bueno, entonces, la clase pasada estuvimos. ¿Qué pasó? Se me cerró la. Estuvimos trabajando sobre lo que eran sustancias puras. Entonces vamos a continuar con lo que serían sustancias puras el día de hoy. Profe, ¿Sí? profe, buenos días. Hola. Es que usted dijo que para hoy, antes de empezar la clase, iba a mirar lo de la confirmación de los talleres. Sí, pero yo ya les había confirmado vía, El chat, sí señor, en el sí, WhatsApp. WhatsApp. Yo ahí les dije que habían como, bueno, en total eran como 6 personas que tenían dificultades, algunos porque subieron las cosas a Classroom o subieron el taller a Classroom, pero no subieron el formulario de Google. Y realmente, o sea, yo digamos, el formulario de Google es una ayuda que yo tengo porque, pues ustedes entenderán que hay veces mandan, ponle 6 fotos y calificar. Si calificar es difícil cuando uno tiene el documento físico, pues se podrán imaginar cómo es cuando uno tiene eh, que revisar fotografías, es mucho más complicado. Ahora otra cosa, acá en el Classroom yo vi que algunas personas montaron el taller acá, en la, en la, en la que dice AEAE 5. De hecho, la que tenía fecha de 31 de agosto es la que dice AEAE 3, día 3. Ahora, los que montaron eso acá, yo les voy a devolver la tarea a estas 2 personas, ¿listo? Igual yo revisé y también la montaron acá y la montaron en esta de acá. Entonces noten que, por ejemplo, hay 2 personas que aún no han entregado, ¿cierto? Que parecen como asignadas, que serían Emanuel, que estuve preguntando por él, y Santiago Blandón Mejía, que no hayan subido las tareas acá al Classroom. Ahora, Emanuel o Santiago puede que haya subido la tarea o que haya solucionado en el formulario de Google. Para mí es incluso más importante que esté en el formulario de Google a que esté en el Classroom. Yo les dije, yo califico lo que esté en el formulario de Google y ya dependiendo de si hay alguna inconsistencia o si a usted le fue muy mal o si le fue muy bien, eh, lo que haría es verificar en ese otro archivo. Listo, entonces por ahora serían como esas 2 personas, si están ahí, pues si tienen y dicen, no, yo lo entregué, me avisan, ¿cierto? Este compañero, no sé, no lo he visto que asista. Igual si está también me lo hace saber, por favor. Listo, y Santiago tampoco, como le digo, recibí por lo menos en esta parte la tarea. Esas serían como las 2 personas que faltaron por montar la evaluación acá en el Classroom. Si usted la montó en el Classroom y no la montó en el Google Forms, pues no se preocupe. Probablemente su calificación va a tener un poquito más de dificultad o me va a ser más difícil calificarlo. Pero finalmente voy a terminar calificándolo. Lo que sí es que siempre, muchachos, suban, o sea, para mí es como les digo, más importante las respuestas del formulario que las del mismo Classroom. Ahora, en el formulario yo vi que casi todos o la gran mayoría respondieron colocando las unidades al lado del valor. Realmente, si la pregunta decía coloque su respuesta en kilopascales, bastaba con colocar el número. ¿Qué problema hay que usted ponga las unidades acá? Que mi intención era calificar el taller muy rápido, es decir, comparar valores, pero yo no puedo comparar una celda que tiene caracteres con una que tiene valores, que es la mía. Digamos, mi solución al taller es simplemente el valor. Si yo digo el valor en kilopascales sería tipo esto que muestro acá, 127 kilopascales, 129, pero entonces yo en el algoritmo no le puedo decir que compare 127.8 con, por decir acá, 128.37 kp, porque como tiene el texto ahí, entonces para las próximas veces que respondan el formulario, si allá dicen las unidades, basta con que escriban el valor. ¿Listo? Bueno, entonces yo trataré de revisar esto lo antes posible, sobre todo para que si hay algunas personas que tienen o que presenten alguna inconsistencia de no haber entregado el taller,
digamos que podamos hacer algo, que no nos dejemos coger mucha ventaja. Listo, entonces, como les digo, ya las personas que tenían dificultad, yo les escribí incluso por el WhatsApp. Cualquier otra dificultad, otra inquietud que tengan, me escriben por ahí que yo trato de contestarles a la mayor brevedad. Bueno, entonces, ¿alguna otra inquietud antes de iniciar la clase? No, profe, nada. Profe, ya escribimos presente o... Bueno, sí, escriban ya presente porque pues ya van como 10 minutos y no han ingresado más personas. Entonces, sí, ya pueden escribir presente ahí para que quede la asistencia y saben, ¿cierto? Que al entrar a la clase, si ya aparece acá grabando, pueden escribir presente. Realmente desde que aparezca grabando lo pueden hacer. Listo. Si no aparece grabando, así usted escriba presente, eso no va a quedar registrado. Bueno, entonces, volviendo al tema que estábamos trabajando, que era sustancias puras, estábamos hablando pues de cómo interpretar la información en estas tablas. Yo les comentaba que en el libro las dos sustancias puras que aparecen son agua y refrigerante 134A, compartiendo las mismas tablas, ¿cierto? Para el agua está la tabla de agua saturada, que básicamente haría referencia a esta región de acá, a la región 2,4, ¿cierto? Sería la tabla A4. Tenemos también una región, por ejemplo, de vapor sobrecalentado, que es la región que hay entre 4 y 5, o mejor dicho, todos los puntos que aparecen a la derecha de la campana. Para esa región de vapor sobrecalentado, entonces también tenemos tabla, una tabla que dice ya no agua saturada, sino vapor de agua sobrecalentada. Ese haría referencia entonces a la región que está a la derecha de la campana. Todo lo que esté por acá sería vapor sobrecalentado. Y también tenemos otra tabla para líquido comprimido. Líquido comprimido entonces sería la última tabla que encontramos. Sería esta tabla de acá. Ahora, la tabla de líquido comprimido tiene una dificultad, y es que la presión más bajita son 5 megapascales, o sea, 5000 kilopascales. O sea que si nosotros queremos saber las propiedades del agua a presión atmosférica de Medellín, que es 86 kilopascales, no la vamos a encontrar, porque la más bajita es 5, 10, 15 y así, ¿cierto? O sea, no tenemos presiones bajas en la tabla de agua líquida comprimida. Y ya les voy a explicar por qué no está esa información en esta tabla. Listo, entonces tenemos la de sobrecalentado, la de saturado, perdón, sobrecalentado y comprimido. Ahora, en la de sobrecalentado, es importante que ustedes noten que acá aparece, por ejemplo, temperatura, y acá la primera temperatura que aparece dice SAT. Esa temperatura que dice SAT quiere decir que para ese cuerpo, la que usted va a poner acá, va a ser la que aparece acá entre paréntesis. Es decir, ¿qué le está diciendo esta tabla? 15 megapascales. La temperatura de saturación es 342.16. A 342.16, el volumen específico de la sustancia es esta, la energía interna, la entalpía y la entropía. Eso quiere decir este valorcito que tienen acá. Como estamos hablando de que es en el punto saturado, vapor sobrecalentado saturado, como si estuvieran hablando de vapor saturado, es decir, me están hablando de que está justo aquí en ese punto. Por lo tanto, la información de 15 megapascales y 342,16 grados centígrados, que se leía el punto de vapor saturado, pues en el punto de vapor saturado, esa información también la podríamos buscar en esta tabla, en la tabla de agua saturada. ¿Listo? Que serían estas que tenemos acá, agua saturada, ¿cierto? Bastaría con buscar 15 megapascales, son 15, bueno, se me fue, eran 15 megapascales que estamos hablando, ¿cierto? Bueno, no recuerdo. El caso es que ese valor que tenemos acá hace referencia a lo que se pondría acá. Listo, si yo le digo presión 1.6 megapascales, temperatura 201.37, ustedes podrían hablar de que son estos valores de acá. Sin embargo, hay que tener cuidado con una cosa que ya les voy a explicar de la tabla.
Listo, entonces, esto fue algo que estuvimos revisando la clase anterior. Les dije, tenemos dificultad con líquido comprimido, pero ya les voy a enseñar a resolverlo. Bueno, entonces, también hablamos un poco de qué era la entalpía, de qué era la energía interna y de que a qué hacía referencia el volumen específico. De hecho, todas esas propiedades eran propiedades específicas. Listo, si yo quería calcular un cambio en entalpía o un cambio en energía interna, bastaba con multiplicar la masa por el cambio en la propiedad, porque las propiedades, como les digo, estaban expresadas en propiedades específicas, o sea, por unidad de masa. Bueno, entonces, terminamos la clase anterior hablando de un nuevo concepto que era la calidad. Listo, entonces, reconociendo la campana de saturación para cualquier sustancia, en un diagrama, digamos, P o temperatura contra volumen, en esta propiedad que tenemos acá, en esta zona, si yo quiero saber cuánto hay de vapor, la forma de cuantificar cuánto hay de vapor en la mezcla líquido más vapor es a través de la calidad. Y ese cuánto hay de vapor es en masa. ¿Cuánta masa de vapor hay respecto al total? Por eso la calidad se define como esto que tenemos acá. Yo les dije cuando empezamos a trabajar esta unidad, este capítulo, les dije, vamos a manejar más que todo software, ¿cierto? Y hasta el momento les he mostrado cómo se hace en la tabla. Pero sea que se haga en la tabla, o sea que se haga con software, necesitamos tener claros qué significa cada uno de esos conceptos. Por ejemplo, la calidad. ¿Listo? Ahora, yo también les decía, bueno, alguien, no recuerdo quién, pero la clase anterior me decía, bueno, si yo quiero encontrar en la tabla, digamos, el valor correspondiente a, entremos por acá más bajito, digamos que yo les hacía el ejemplo, recuerden, esta segunda columna es temperatura, presión y temperatura. Entonces, digamos que teníamos el caso de 200 a 225 kilopascales. Entonces yo les decía, si queremos 210 kilopascales, ¿cuál sería la temperatura? Entonces alguien dijo, pues, profe, lo que podríamos hacer es dividir ese intervalo en 25, multiplicar eso por 10 y sumarlo a 120, ¿cierto? Dijimos que ese proceso se llamaba una interpolación. Ahora, cuando nosotros estamos en la región del líquido más vapor, en esta región, en A hasta C, si yo obtengo cuánto porcentaje hay de vapor, o sea, desde A hasta B, hasta C, digamos que hayan 100 unidades, si me dicen que estoy al 20%, entonces yo puedo simplemente restar el valor de la propiedad, que no sería otra cosa que lo que decía el compañero, hallar el intervalo, ¿cierto? Restar ese intervalo, dividirlo por 100 y multiplicarlo por el valor que tenía, por 20%, por ejemplo. Entonces, realmente, cuando yo hago el proceso de determinar propiedades promedios, yo lo que hago es como si fuera un proceso de interpolación dada la fracción que me están dando de vapor. Entonces, si yo quiero saber la propiedad cualquiera, sea volumen específico, entalpía, entropía, yo puedo simplemente, para calcular la propiedad, partiendo de la calidad del punto, es coger la propiedad en su estado F. Yo acá la tengo con volumen específico, pero acá digo que Y es para cualquier propiedad, escoger la propiedad en el estado F más X en fracción, o sea, la calidad multiplicada por la diferencia de G hasta F, que también dijimos que eso se llamaba la propiedad FG, así BFG, XFG, lo que sea. Listo, entonces, si yo, digamos, reemplazar acá volumen específico y volumen específico, y despejar a la X, yo también tengo que la X la puedo expresar, que la calidad se puede expresar como la propiedad promedio, menos la propiedad en la zona del líquido saturado, dividido el cambio de la propiedad desde líquido saturado hasta vapor saturado. Entonces, así se define el concepto de calidad, que es sumamente importante que usted tenga claro de que en A, la calidad que me representa cuánto porcentaje tengo de vapor es 0. En A, la calidad X vale 0. En C,
La calidad vale 100 o vale 1 si lo estoy trabajando en fracción. Listo, líquido saturado X0, vapor saturado X1 o X100. Listo, y si yo quiero calcular cualquier propiedad, cojo la propiedad en líquido saturado más la calidad, el X, por la diferencia de la propiedad entre G y F. Yo no sé si ustedes me entienden, pues es difícil uno sin verle la cara a ustedes, saber si están comprendiendo o no. Pero esto que les estoy mostrando acá es simplemente un proceso de interpolación dada una fracción, dada la fracción. ¿Cuánto llevo transcurrido yo del proceso de que va entre A y C, o entre C y A, como se quiera ver? Si tienen inquietudes sobre esto de la calidad, me comentan por favor. Esto de las tablas es, como les digo, sumamente importante, porque siempre vamos a tener que ir a buscar propiedades en la tabla. Entonces, si usted quiere, digamos, pasar de forma exitosa por el curso, tiene que sí o sí aprender a manejar o esas tablas, o por lo menos entender qué es lo que está diciendo o qué es lo que hay en la tabla. ¿Tienen inquietudes sobre esto de la calidad? Yo soy como perdido todavía, porque casi no te entiendo de ello. Yo entiendo que cuando está líquido comprimido, cero. Cuando está No, saturado, no, líquido saturado, comprimido no, perdón, recuerden, eso, líquido saturado, X vale 0. listo. Eso lo entiendo. Pero la ecuación, profe, en sí, todavía no la he podido coger bien, ¿no? Listo. Pero ¿cuál de las ecuaciones? ¿Dónde está? Eso es como gamma, es donde está el cursor. Eso es una Y. Ah, listo, ok. Vale, vale, entiendo que... A ver, yo miro una cosa acá. Entiendo que esto puede ser un poco difícil, pero vamos a mirar un ejemplo, ¿cierto? Yo sé que como ingenieros nos encantan los ejemplos, entonces vamos a mirar, por ejemplo, Eso por un ejemplo ahí como con numeritos ya. eso, vamos a mirar eso acá. Vamos a saltarnos hasta este primer punto. Listo, voy a llamarme esto para el Paint y vamos a mirar acá. Resulta que entre las cosas que yo suelo hacer en este capítulo es pedirles que rellenen una tabla. Esa tabla se rellena dándole información. Usualmente, si usted tiene información sobre dos propiedades, usted puede conseguir información sobre cualquier otra cosa de en ese mismo estado. Entonces, en ese primer punto, digamos que yo les pido, a partir de la presión y a partir de la calidad, que ustedes me digan, por ejemplo, cuánto es la entalpía, ¿cierto? Cuánto es la temperatura. Entonces, para usted rellenar esa tabla, usted tiene que tener muy claro todo lo que hay en la tabla, en estas tablas de líquido mapa. Tiene que tener sumamente claro eso, porque si no, se va a meter una embolatada impresionante, porque es mucha información la que hay. Entonces, ¿qué es lo primero? Entonces, lo primero es entender en qué región del diagrama estoy. Es decir, pensar que yo tengo, por ejemplo, lo usual es tener acá T contra B, ¿cierto? Que yo tengo eso y que ese es mi diagrama, así, mi campana. Entender para ese punto acá, para ese primero, en qué región estoy. Si me están dando calidad, ¿en qué región voy a estar? ¿En esta o en esta de acá? Si me están dando calidad. Profe, La de está en la del centro. En el centro de la campana. Listo, entonces estoy en la del centro. Sí, tirando más hacia la derecha, porque dice 0,7. Listo, entonces estoy al, en el 70% del recorrido, ¿cierto? Muy bien. Entre este punto y este, me están diciendo, Sí, señor. usted está en el 70%. Ahora, yo les digo, en el eje X puede estar el volumen específico, puede estar la entalpía, puede estar la entropía. Se parecen mucho esos diagramas, todos cambiando en el eje X eso. Ahora, yo acá voy a completar, el diagrama iría así, ¿cierto? Lo estoy haciendo punteado porque yo a mí me interesa la zona del centro. Entonces yo sé que yo estoy por acá como al 70%, lo que dice el compañero, más tirado para la derecha, ¿cierto?
¿Qué propiedad estoy buscando yo? Ah, bueno, yo sé que esa línea es la de presión, igual a ¿cuánto? A 200 kilopascales, ¿cierto? Eso es conocido. ¿De qué es la línea de presión? 200 kilopascales. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Sí, Vale, vale. Entonces, si yo preguntara, ¿cuál es la temperatura? ¿Cuál es la temperatura que corresponde a mi punto? Mi punto es este. Entonces, mi temperatura sería esta. ¿Cómo se llama esa temperatura? Sería la temperatura de saturación, ¿cierto? Porque la temperatura que representa esa línea es la misma temperatura para ese punto y para ese punto. Todos están a la misma temperatura y se llama la temperatura de saturación. ¿Y cuál sería esa temperatura? La que aparece en la tabla para 200 kilopascales. ¿Claro eso o no? O ella se Sí, enredó. señor. no, No, sí, ahí sí. señora, ahí está claro. Vamos bien. Vamos Vale, bien. entonces, listo. Entonces, temperatura de saturación. Entonces, vamos a la tabla. Como me dieron presión, voy a la tabla y busco por presión, ¿cierto? Hay que recordar que agua saturada tiene tabla que se entra por presión y tiene tabla que se entra por temperatura, pero que son las mismas, solo que es para facilitarle la vida a ustedes. Entonces, voy a la tabla que se entra por presión y busco la presión que me están diciendo, 200 kilopascales. A 200 kilopascales, la temperatura sería 120,21. De 120,21 grados centígrados. Listo, esa sería mi temperatura de saturación y lo que iría en este primer apartado de la tabla. Esa sería la primera información que ustedes deben llenar ahí. Listo, ahora me preguntan por la entalpía. Entonces, yo sé que en este diagrama, recuerden que yo puedo dibujar contra la entalpía, ¿cierto? Entonces, imagínense que en el eje X está la entalpía. ¿Cómo se llama la entalpía de este punto? HQ. Profe, sería HF. HF, exacto, porque estamos diciendo que todo lo que sea líquido saturado se llama HF y todo lo que sea acá se llama HG, ¿cierto? Ahora, para una presión de 200 kilopascales, que tenemos en este caso, para una presión de 200 kilopascales y esa temperatura de saturación, vamos a anotar acá cuánto sería el HF, según la tabla. 200 kilopascales, o sea, estamos hablando de que es esta línea de acá. Si yo puedo por acá ver la herramientas, comentar, abrir. Vamos a ver si me aparecen acá un cuadrito para que no se nos pierda. Listo, digamos que voy a hacerlo con esto. Entonces, el renglón que estoy interesado es este de acá, ¿listo? Entonces, vamos acá y me dicen HF, hablo acá, 504,71. Tabla de desagua saturada, entrando por presión, con 200 kilopascales del HF sería 504,71. Las unidades de eso es kilojoules sobre kilogramo. Yo no voy a hacer... Qué pena, no vi la última parte. ¿De dónde? Del 504. Sí, señor. Vale, mira. Dijimos, mi punto es presión 200 kilopascales. Eso fue lo que me dijeron. Y calidad 0,7. Como me dijeron que la calidad era 0,7, tengo que tener súper claro de que estoy en una zona dentro de la campana, es decir, saturado. Por eso yo vine acá a la tabla de agua saturada y busqué presión 200 kilopascales. La temperatura la tienes claro, ¿dónde salió? Ese 120,21. No solamente que yo le estoy mirando en la tabla, sino por qué es ese valor. ¿Es claro? Sí, señor. Vale, entonces, ¿qué dije yo? Bueno, esta zona de acá, uno de ustedes ya me dijo que se llamaba HF y esta propiedad se llamaba HG. Entonces yo lo que estoy buscando es esas propiedades en la tabla. Para 200 kilopascales, el HF, míralo acá. HF, líquido saturado, 504,71. Lo anoté acá. Ahora el HG. Ese es el HFG, pilas, no se pueden dejar confundir. El HG sería 2706.3, 2706,3. Eso tiene unidades, todo eso tiene unidades de kilojoules sobre kilogramo. Listo, entonces ahora, ¿qué voy a hacer? Me están preguntando por el H. Acá, ¿cuánto es el valor de H? Entonces, a ver, si yo
sin saber la fórmula, sin pensar que está la fórmula, si yo les digo, yo estoy en el 70% del recorrido hasta este punto, ¿cómo harían ustedes si yo les digo, estoy en el 70% del recorrido? ¿Cuál es la propiedad en ese punto? Que es Profe, el que... yo tomaría eso como la diferencia entre HF y HG y luego haría como una regla de 3 para saber cuánto es el 70%. Listo, entonces dirías HG menos HF, ¿sí o qué? Profe, o sería al revés, no, Señor. o esa no importa, o... El G es mayor, Ah, o no, sí, sea, está a la lo vi. derecha. Sí, 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 Sería sí. HG menos HF, ¿cierto? Sí. Y Y ese ese sería el 100%. sería mi 100%. Entonces, como yo quiero es el 70%, lo multiplico por el 70%, Por punto 70. ¿cierto? Y luego, para saber el punto, necesariamente tienes que sumarle el HF, ¿sí o qué? Porque está a la derecha de HF. Si usted Claro. hace simplemente eso, es un valor suelto, pero si usted lo quiere ubicar en la tabla, hace eso. Entonces, la propiedad promedio, el H promedio, vean cómo lo sacamos. HF más, ¿qué es esto? La calidad por HFG, que es la fórmula que teníamos acá. Es decir, el H promedio allá es HF más X HFG. Listo, esa es la fórmula que tenemos acá. En el, vea, es esta, no, perdón, acá. Cualquier propiedad es la propiedad de f más x por la propiedad de fg. ¿Sí quedó claro eso? Sí, profe, así ya es más diferente. Muchas Si, gracias. usted, si ustedes hacen una regla de 3, van a llegar exactamente a esto. No se preocupen, es exactamente lo mismo. Es que es como si fuera un promedio ponderado, solo que en adelante no es bueno decirle la propiedad promedio. Pues en el libro hay veces le dice promedio, pero en adelante trabájela simplemente como la propiedad. Sabemos que en ese punto va a ser una propiedad promedio. ¿Listo? Entonces, si ya es claro eso, o continúo, o me dicen si necesitamos de pronto revisar un poquito más esa parte. Está bien, profe. Claro. Vale, vale. Eso aplica para cualquier propiedad, ¿cierto? Para la propiedad del volumen específico, para la energía interna y para la entalpía. Pasa que con la entalpía, justo con esta que acabamos de hacer acá, se comete un poquito de error. Se comete un poquito de error al hacerla de esta forma. Pero usted, yo no le voy a enredar la vida. Háganla así, no hay problema. ¿Por qué digo que se comete un poquito de error? Porque resulta que la entalpía yo la puedo calcular como U más P por B, ¿cierto? Entonces, ¿qué debería hacer yo para hallar la entalpía? Hallar el U y hallar el B y multiplicarlo por la presión, ¿cierto? Vean que acá la presión era 200 kilopascales. Entonces, ¿qué debería hacer? Para hallar el U, hacer U como U sub F más X U sub FG. Así hago el U. ¿Y el B cómo lo haría? B igual a B sub F más X B sub FG. Así debería hacerlo yo. Y luego simplemente aplicar estas dos cosas que tenemos acá, llevarlas a esta ecuación que tenemos ahí. Esa sería la forma más adecuada. La presión era constante, ¿cierto? Esta de acá sería la forma más adecuada de hacerlo. Digamos que siguiendo esto que estoy encerrando acá. Pero, como les digo, el error que se comete al usar esta ecuación directamente no es tan grande. Eso es por debajo del 3%. Entonces, yo les voy a aceptar que me lo hagan o que hagan cualquier propiedad como la propiedad en F más X por la propiedad FG. En el caso de la tabla para la entalpía, ustedes notarán que ya estaba FG, HFG. O sea, yo hubiera podido tomar este valor que está acá, 2201, y no la resta, porque para el H aparece, que eso en parte es información redundante en esa tabla. Esa columna podrían quitarla, lo mismo que esta de acá. Estas columnas son innecesarias porque usted la saca como la resta de la G menos la F. Bueno, volviendo entonces a la explicación. Entonces, ya teniendo claro qué significa eso de la X,
La X es cuánto porcentaje hay de vapor. En la mezcla hay 20% de vapor, la X vale 0.2 o 20%. Se puede hablar en las dos, como si fueran esas dos unidades. Bueno, ahora pasemos a lo que les había comentado, de que tenemos dificultades con la tabla de líquido comprimido. ¿Por qué? Porque es que el agua a 100 kilopascales y 20 grados centígrados no tiene propiedades termodinámicas tan interesantes. Entonces no ameritaba hacer una tabla por allá. Encima de que el agua a 20 grados centígrados y 100 kilopascales se parece mucho al agua a 100 kilopascales y 90 grados centígrados, porque sigue estando líquida. Entonces, ¿qué dijeron o qué pasa con esas propiedades de líquido comprimido? Vamos otra vez acá. Entonces, el diagrama, ustedes vieron que aunque yo lo hago así como todo, aunque yo hago una cosa así toda centrada en la campana, si ustedes miraron, si fueron detallistas, se dieron cuenta que eso no era tan así, tan chévere, sino que eso era más así como para la derecha, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito una propiedad, digamos que está acá en la región del líquido comprimido, en esa zona. Y por acá pasa mi diagrama, a ver, que eso me quedó un poquito, voy a correr un poquito más la propiedad. Digamos, tengo una propiedad que está por acá. Que está por acá, ¿cierto? Y tengo unas líneas de presión que pasan por acá. Bueno, este es mi diagrama de saturación, dibujado de una forma un poquito más parecida. Realmente en el lado izquierdo es mucho más inclinado. Entonces, yo necesito la propiedad de este punto. Digamos que llamo el punto 1. Y digamos que necesito que acá tengo V y que acá tengo temperatura y que esto es presión constante. ¿Listo? Entonces, necesito la propiedad de ese punto. ¿Qué se dieron cuenta las personas que están elaborando las tablas? Decían, usted necesita B1, ¿cierto? Necesita B1. Pero ese volumen que usted necesita se va a parecer mucho a este volumen que yo tengo acá. O sea, ese se llama BF. O sea, ese volumen suyo se va a parecer mucho a BF, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la recomendación? No, perdón, no ahí, no, me equivoqué. Disculpen, por favor. Ese volumen 1 se va a parecer mucho a este que tengo acá. O sea, va a estar muy cerquita porque en esa zona, esta línea azul que yo dibujé acá, esta de acá, realmente eso viene así súper pegado a la vertical. Esos dos puntos se van a parecer mucho. Entonces, ¿qué se recomienda? Diga, aproxime, su valor de la propiedad B1 va a ser aproximadamente igual a la propiedad F, al BF, pero entrando, vamos a escribir aquí así, entrando con temperatura. Entrando con temperatura, es decir, usted para el punto 1 tiene, por ejemplo, presión 100 kilopascales, temperatura 20 grados centígrados, perdón, 20 grados centígrados, presión 100 kilopascales, 20 grados centígrados. Entonces, ¿qué le están diciendo? Busque BF, obviamente para buscar BF le están diciendo vaya y busque la tabla de líquido saturado. Entonces, busque BF. ¿Con qué condición? Entre por temperatura. Entonces, si yo quiero saber la propiedad del estado 1 para esa condición sería, voy a la tabla de líquido saturado, perdón, acá, entro por temperatura, noten que esta es la tabla de presiones, esta no me sirve, voy y entro por temperatura. Y busco la temperatura que acaba de decir, 20 grados centígrados. 20 grados centígrados y el BF sería 0,00 1002. 0,00 1002. Esa sería, por ejemplo, o esa sería mi propiedad aproximada para ese punto. Y no solo con el volumen específico, con cualquier propiedad. Si no la encuentro en la tabla de líquido comprimido, la puedo buscar en la tabla de saturado entrando por temperatura.
Eso es básicamente lo que pongo acá en la diapositiva. Si usted quiere una propiedad, es la misma propiedad, pero buscándola como líquido saturado, entrando por temperatura. Para la entalpía se hace una relación diferente, pero, como les digo, los errores que se producen con el cálculo de entalpía, como si fuera una propiedad convencional, son muy bajitos. Entonces basta con buscar la propiedad entrando por temperatura. ¿Para alguien hay duda con eso? Profe, qué pena ahí como ser como tan intenso con eso, pero yo creo que yo aprendo más como con ejemplos. Me lo Listo. dejas un momentico, yo copio el gráfico. Un minutico, porfa. Este de acá Sí, porfa. está bien. Noten que si usted en este gráfico entra con presión, el punto de presión está un poquitico más a la derecha. Usted va a tener valores aproximados, pero un poquito más desviados. Entonces la recomendación es entrar por temperatura y no por presión. Profe, listo, gracias. Ok, con gusto. Yo sé lo que dice el compañero y yo entiendo eso. Entonces por eso yo acá les tenía, digamos, ejemplos, ¿cierto? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer primero este de acá. Este ejemplo 3, en el que se busca que se complete esta tabla para el agua. Ahora, ustedes, ahorita después de que acabe la clase, los invito a que completen la tabla para el refrigerante. Nosotros lo vamos a hacer para el agua. Listo, entonces, primero, el primer punto, bueno, yo ya traje esa información acá. Nosotros ya habíamos calculado, acá se va a solucionar la duda de eso del líquido comprimido y esas cosas. Yo miro si vamos a colocarle una fila más a esta tabla. Vamos a colocarle una fila más para justamente solucionar la inquietud del compañero. Entonces vamos a colocar una condición por acá. ¿Cómo es que le inserto una tabla de diseño? Yo veo. Insertar fila debajo. ¿Dónde es que está eso? Allá, aquí. Listo. Para solucionar la inquietud del compañero, pongamos 90 grados centígrados y pongamos una presión de, yo miro acá que no nos toque hacer interpolación porque se nos demora mucho la clase, y pongamos una presión de 750. ¿Cuál fue la que yo estaba llenando acá? Temperatura 90, 750 kilopascales. Listo, entonces, eso ya lo habíamos encontrado acá acá ya lo habíamos hallado, ¿cierto? Dijimos que la temperatura era 120.21, 120.21, que la entalpía nos había dado 2000, no la calculamos, ¿cierto? Vamos a hacer eso, por favor. Entonces, para ese primer punto, voy a quitar esto de acá. Entonces, estaríamos hablando de que la entalpía, si recuerdan que ese punto lo estamos haciendo ahora, ¿cierto? La entalpía que me estaban dando para ese primer punto sería HF, que yo la había anotado, 504,71, más X 0,7 o la calidad por HFG. Y HFG, yo la voy a sacar de la tabla, sería 2201.6. Es lo mismo que la resta. Si ustedes restan, eso tiene que dar lo mismo. ¿Cuánto da esa entalpía? A mí me da 2045.83. 2045,83. Voy a colocar eso aquí en la tabla porque estamos, como les digo, estamos completando la tabla. Entonces es esta acá. 2045. ¿Ok? 86.
83, 26. perdón. 83. Listo, vale. Acá donde dice descripción de la fase, ¿en qué estado está la sustancia? Líquidos Saturado. comprimido. ¿Cómo se llama? Saturado. ¿Alguien tío? Listo, entonces es saturada. Eso, la sustancia está saturada, o ustedes también podrían decir acá que está como líquido más vapor. Si usted dice que está líquido más vapor o saturado, yo entiendo que usted sabe dónde está la sustancia. Listo, entonces ahora, hay una cosa clave, es, siempre me tienen que dar dos propiedades. Si a mí no me dan sino una, no estoy haciendo nada. Siempre tienen que dar dos. En el siguiente caso me están dando temperatura y presión. En el que sigue temperatura y entalpía. ¿Verdad? Mínimo dos propiedades. Listo, si le dan tres, hay más información de la necesaria. Puede que no se pueda resolver. Puede que cuando le den dos propiedades, ni siquiera con esas dos propiedades sea suficiente. Si esas dos propiedades son presión y temperatura. ¿Por qué? Porque en esas dos propiedades hay una zona en la que son dependientes. Aquí hago referencia con eso de dependientes. Si yo les doy a ustedes, digamos, hablando de un diagrama, si les doy en el diagrama dos propiedades y están en la zona, digamos, doy presión, y se les digo, es esta presión, qué sé yo, 5 megas, 5 megapascales. Bueno, realmente eso está muy alto. Pongámosle 500 kilopascales. Si les doy presión y les digo, y la temperatura es, qué sé yo, por acá, pongámosle 150 grados. Estoy haciendo un ejemplo. Y resulta que esos 150 grados coinciden con esa línea de saturación, es decir, que son los que se encuentran en la tabla de saturación. ¿En dónde está la sustancia? Noten que esos 150 y 500 kilopascales es válidos para este punto, para este, para este, para este, para este, para cualquier punto dentro de la campana. O sea, con esos dos datos yo no puedo decir cuál es la entalpía, porque me tendrían que dar la calidad, ¿cierto? Cuando las dos propiedades están en esa zona, no se puede sacar la información. ¿Listo? Para que tengan eso ahí bajo el radar, que esté claro. Ahora, siempre, y noten el procedimiento que vamos a seguir. Siempre vamos a entrar, cuando yo busco una propiedad, la primera tabla que voy a ir a revisar va a ser la de saturado, entrando por lo que quiera, por presión o por temperatura, pero siempre la primera tabla que ustedes van a ir a revisar es la de saturado. Y les digo por qué. Incluso es más fácil entrar en la de saturado por presiones. Vea, le muestro. Vamos a buscar el siguiente punto. 750 kilopascales y 90 grados centígrados. Entonces, primero voy a la de saturado. Voy a ir a esta tabla y voy a buscar 750. Listo, acá lo tengo, 750. Todavía no he buscado los 500 grados, los 90 grados centígrados. Entonces, ¿qué busco yo en esta tabla? Cuando entro por 750. Miro cuál es la temperatura a la que se saturaría, a la que estaría hirviendo la sustancia. Según esta tabla, para que la sustancia hierva a 750 grados, necesito ¿cuánto? 167.75 grados, ¿cierto? Eso me está diciendo la tabla. Si usted tiene 750 kilopascales, necesita 167 grados para que la sustancia esté saturada. Ahora, en este punto, tengo 750 kilopascales y tengo 90 grados de temperatura. ¿Será que la sustancia entonces está saturada? ¿O será que está más caliente de lo que debería? ¿O será que está más fría de lo que debería para estar saturada? Está A más ver. Está más fría de lo que debería estar para estar saturada. Entonces no le da para estar. Entonces se llama subenfriada, porque está más fría, ¿cierto? Subenfriada. ¿Qué pasa? Que nosotros eso de subenfriado es como todo enredado. Entonces nosotros preferimos decir que está como líquido comprimido. Yo les dije al principio, llama líquido comprimido o líquido subenfriado. Es mucho más fácil pensar en temperatura. Vean, les muestro, si ustedes hubieran entrado por la tabla de temperaturas a 90 grados. Recuerden, entramos por presiones a 750. Ahora vamos a ir a buscar la tabla de temperatura. Aquí ya entré a temperatura, pero todavía está muy alta. Entro temperatura 90 grados centígrados.
Listo. 90 grados centígrados. Esta de acá. ¿Qué presión necesito para que esté saturado? 70. Ahora miro acá, tengo 750. Entonces, con 90 grados centígrados para que esté saturado necesitaría 70 kilopascales. Y tengo 750. La presión está por encima. Entonces no me está dejando que se evapore. No puede estar como vapor sobrecalentado ni como saturado, porque la presión no me coincide. Tengo más presión y entre más presión hace que las moléculas estén más cerquita. Por eso acá voy a decir que está como líquido comprimido o subenfriado. Vea que llegué a la misma conclusión analizando dos tablas. Tabla de saturación entrando por temperatura o tabla de saturación entrando por presión. Entonces, yo acá, como es más estándar el término líquido comprimido, voy a decir que está como líquido comprimido. Para quien no es claro que se llama líquido comprimido en ese estado. O si tienen dudas, díganlo, no hay problema. Esta clase es, vamos a hablar solamente de esto. Ese líquido comprimido se refiere es cuando está líquido a esa presión, ¿cierto? Sí, porque podría estar como líquido y estar, digamos que cerquita a empezar a evaporarse, pero ni siquiera, porque necesita, según la tabla, necesita 70, ¿cierto? Y necesito bajar la presión hasta 70 para que él comience a hervir. Entonces no, necesariamente voy a estar como líquido comprimido. O sea, como que a 90 grados él podría estar en fase de vapor, pero tiene tanta presión que está en fase líquida. ¿Por qué tanta? Porque es que solo necesitaba 70 y hoy tiene 750. Esto, profe, gracias. A ver, los demás compañeros sí saben por qué estamos hablando de que la sustancia está en la zona de líquido comprimido. Esto es muy importante, como les digo. Si ustedes no tienen claro eso, mejor dicho, complicado. Por mi No parte, importa, sí, señor. Perfecto. Profe, por mi parte también está claro. ¿Qué dijo la compañera? Profe, no, es que esto se trata de ir estudiando. De hacerlo. Claro, no. Y miren otra forma de explicarles esto. Entonces, yo lo que les dije es, si usted entra por tabla de presiones es más fácil, ¿cierto? Entonces, digamos que voy a mirar, yo sé que si ya me dijeron que mi propiedad está a 750 kilopascales, digamos que esta va a ser mi línea de 750 kilopascales. Entonces, todo lo que esté sobre esa línea está a 750 kilopascales. Cuando yo miré a la tabla de presiones, en 750 kilopascales me di cuenta que la temperatura que necesitaba, sigo acá bajando, 750 era 167.7 para que estuviera saturada. 167.7, o sea que necesitaba acá 167,7 grados centígrados. Esta es la temperatura, ¿cierto? Y ahí en el eje X cualquier propiedad. Entonces, para que esté a, ¿cuánto es la presión? 750. Para que esté en la zona de saturación, en esta zona que habría entre estos dos estados, tendría que estar a 750 grados y 167 grados. Ahora me dijeron que no está a 167 grados, sino que está a 90. Entonces, si esta es mi temperatura, 90 estaría por acá. 90 grados, ¿cierto? Entonces, para que sea 90 grados y 750, entonces sería en este punto de la línea. No hay otra forma, porque si yo me salgo para acá, ya no sería la misma presión. Si yo me voy para acá, no estoy hablando de que sea la misma presión, porque por acá ya hay es otra línea a una diferente presión. Entonces, la única forma de que sea esa sustancia es que esté como líquido comprimido, de que esa sustancia, perdón, esté ahí, es que esté como líquido comprimido. Entonces, ya habiendo establecido esta columna, saber dónde está, en qué tabla está, ahora viene lo más fácil. Lo más fácil es determinar las propiedades. Primero, si está como líquido comprimido, ¿será que aplica hablar de calidad? Señor. No, Pues no, Profe, es decir, calidad no aplica, no aplica y ya, listo. ¿cierto? O si usted me dice la calidad es 0,
Pues sí, porque calidad es cuánto hay de vapor y no hay nada, pero realmente en esa región no está definida la calidad. Listo, ahora, la entalpía. Entonces, ¿qué dijimos de la entalpía? Entonces, vamos acá a las recomendaciones. Cuando está como líquido comprimido, dice, busque la propiedad como la propiedad de F entrando por temperatura. Entonces, listo, vamos a ir vamos a entrar por temperatura. Entonces, ¿qué temperatura tengo? 90. Y buscamos la propiedad como HF. Están diciendo, encuentre HF, ¿cierto? HF, pero entrando por 90 grados centígrados. Entonces voy a la tabla y como me están diciendo que entre como F, me dicen vaya a la tabla de saturado, ¿cierto? Porque me están diciendo la propiedad F, saturado entrando por temperatura. Acá ya llegué, entonces a 90 grados centígrados, entrando por temperatura en la tabla F, el H sería el HF, que tendríamos acá. 377.04. 377.04. Listo. Es muy fácil. Cuando está como líquido comprimido, buscamos la propiedad en la tabla saturado entrando por temperatura. Es muy fácil. No, miren, por ejemplo, ese punto que sigue. Qué interesante. Qué pena, profe. Eso es siempre para líquido comprimido. O sea, que ahí ya sería la líquido comprimido entra uno por saturado con temperatura. Sí, si está como líquido comprimido, entra por saturado en la tabla de temperaturas. Ahora, si la presión es muy grande, por encima de 5 megapascales, sí hay tablas. Pero si no, entra simplemente por temperatura. 5 megapascales es una presión muy alta. Listo. Ahora, ¿qué iba a preguntar el otro compañero? Con gusto. Había otro compañero que iba a decir algo. Bueno. No, profe, siga, tranquilo. Listo. Vamos. Temperatura 140 grados, entalpía 1800. ¿Cuál es la primera tabla que voy a ir a mirar? Temperatura. La temperatura. No. ¿Cuál es la tabla? La de presión. No, la de saturado. Son 3 tablas, saturado, el comprimido y sobrecalentado. Entro a la tabla de saturado. Obviamente voy a entrar por temperatura. O sea, es para que ustedes se ubiquen si la tabla 4, la 5, la 6 o la 7. Entonces, la de saturado entrando por temperatura. Vuelve y juega. Entonces, como lo que tengo es la temperatura, voy a ir a buscar esa temperatura. Entonces, voy a la de saturado. Todavía no estoy mirando esa propiedad. ¿Listo? Voy a la de saturado y miro en 140 grados centígrados. Voy acá. Estoy en la tabla de agua saturada, 140 grados centígrados. ¿Cierto? Estamos hablando de que es esta línea que yo tengo acá. ¿Listo? Ahora, ¿qué voy a mirar después? Yo tengo la entalpía. La entalpía es una medida de energía. Eso les decía que me quedara en la cabeza. Es una medida de una energía. Entonces voy y miro la entalpía F. La entalpía F es esta de acá, véala. 589.16. Y la entalpía G es esta de acá. Entonces, si la entalpía de F es 589 y la de G es 2700 y tengo 1800, ¿qué me está diciendo eso ahí? ¿En qué región estoy? Por fuera. Por fuera, vamos a ver. Vamos a ver. Voy a borrar esto de acá. Profe, está en el centro, dentro de la campana. Estoy dentro de la campana, exacto. Si está entre 500 y 2000, 1800, la mitad, sí, ahí está. Eso, entonces me están diciendo, el valor de HF lo tengo por acá, no me acuerdo, 500 y 2000 algo, ¿2000 qué? No me acuerdo en la tabla del valor. 589 y 2733. 589 y 2733. A una temperatura de, ¿cuánto fue? 140. 140. Entonces, si a usted le están diciendo a 140, su entalpía es 1800, porque eso es lo que tenemos acá. 1800. Entonces está como por acá. 1800. O sea que estamos en la tabla correcta. Ahora, ¿qué pasa si esa entalpía hubiera dado por encima de 2733? ¿A qué tabla tenían que ir a buscar?
¿La de sobresaturado o qué? a la de sobrecalentado, Calentado, perdón. ¿cierto? Pero es que estos términos están complicados. Pero, No, no, sí, pero ahí se van acostumbrando. Y si estuviera por debajo de 589, iban a buscar a la tabla de líquido De comprimido. comprimido, sí. Exacto. Entonces, como nos dieron ese 1800, entonces nosotros sabemos que en este caso es entalpía, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos una relación que ahorita hablamos de ella, que ustedes la dedujeron, que era HF más X HFG, ¿cierto? Esa relación ahorita hablábamos y que no la entendíamos. Entonces, si a mí me dieron el H, tengo el HF y tengo forma de hallar el HFG, puedo despejar el X. Entonces el X será simplemente el H menos el HF dividido el HFG. En este caso, el H fueron 1800, es como la misma regla de 3 que hablamos ahora, menos 589, vamos a colocar el valor exacto, 589, ¿qué? 589,16, 589,16 dividido el HFG, 2144,3. 2144,3. Y eso me va a dar la calidad. Eso no puede dar ni por debajo de 0 ni por encima de 1. ¿Cuánto dio? 0.56. 0,56, lo que habían dicho ahora. Está más o menos en la mitad. Entonces voy y lleno la información. Calidad 0,56. La sustancia está saturada, Saturada. ¿cierto? La presión. ¿Cuál será la presión de ese punto? Entonces, es la presión de esta línea, ¿cierto? Y como está en la tabla de saturado, pues es una presión, la única presión que existe para 140 grados y que esté saturado con esas condiciones va a la 361, sí. 361,53. Aquí, 361,53. Listo. Ahora, miren esta que sigue. Ya llenamos ese punto completamente. Listo. Miren este que sigue. 950 kilopascales y calidad cero. ¿En qué tabla debo buscar? Profe, en Líquido la comprimido, de comprimido. Comprimido, sí. ¿Por qué líquido comprimido? porque la calidad es No tiene cero. calidad. O si no, profe, la del líquido del otro. No. Debo buscar en la tabla de agua saturada. Solo que la sustancia está como líquido comprimido. El Eso. líquido saturado, perdón. O sea, está como líquido saturado. No líquido comprimido. Líquido comprimido es toda la parte izquierda del diagrama. Y no estamos hablando de que estamos en la parte izquierda. Estamos hablando de que estamos en este punto, que es la calidad cero. Listo. Entonces, ¿ese punto dónde está? En la tabla de líquido más vapor. Solo que las propiedades de ese punto, ¿cómo se llaman? Son todas las que tienen subíndice F. Todas las propiedades en este punto tienen su índice F. B sub F, H sub F, S sub F. Claro, porque está al inicio. Listo, porque me están diciendo calidad cero. Si usted va y hace la fórmula, H más esto, y acá cero por esto, cero. Entonces, es como entrar a la fórmula. ¿Y qué le va a dar? Que es HF. Listo. Entonces, vamos a buscar las propiedades para ese punto. Ya sé que tengo que ir a la tabla de agua saturada, pero buscar las propiedades del líquido saturado. Entonces, temperatura en agua saturada para 950 grados. 950 grados. Vamos a buscarla, está mucho más abajo, 200. 177.66 grados centígrados. Ya la buscó. Sí, señor, es que yo estoy con usted como para poder entender bien y así más fácil. Ya, ¿y dónde la encontraste? En la tabla A5 dice, Ok, estamos hablando de entrando es por presión, ¿cierto? Yo ajá, estaba buscando. 950 kilopascales, la temperatura serían 177.66 grados Listo, que centígrados. acá la tenemos. 177, 177,66 grados centígrados. ¿Cuál sería la entalpía? Espérese. Que otro compañero me diga cuál sería la entalpía. Acá tenemos tres entalpías. 752, 2200 y 2700. A ver, ¿quién me dice cuánto sería? Profe, 752,74. Porque estamos buscando las propiedades.
F, ¿cierto? Porque me dijeron calidad cero, líquido saturado. ¿Listo? Ahora, temperatura 80, presión 500. Vamos a mirar, vamos a entrar por presión. Vamos a ir, yo puedo mirar, como les digo, la primera tabla siempre hace la saturada. Entonces voy a mirar, voy a entrar por 500 y voy a mirar la temperatura. 500 kilopascales y miro la temperatura que necesito. Para 500 kilopascales necesito 151.83 grados. ¿Cierto? Para 500 kilopascales necesito 151 grados. Tengo 80, ¿en dónde estoy? En líquido comprimido. Líquido comprimido. Listo, muy bien. Líquido comprimido. Entonces, ¿cómo voy a buscar la propiedad? Voy a buscar HF, ¿cierto? ¿Entrando con qué? Con temperatura. Entonces, entrando con 80 grados. Entonces, voy a buscar el HF a 80 grados. Vamos a mirar acá. Temperatura, 80 grados. HF, valo acá, 335.02. Entonces sería 335.02. Calidad. No aplica, profe, la calidad. Bueno, listo. 800 y 3162. Entonces va a buscar presión 800 kilopascales. Presión. Va a la tabla de presiones, que la da 5. 800 kilopascales, sigo para abajo, 800 kilopascales. Me dieron 800 y me dieron la entalpía 3162. 800 kilopascales me dice que la entalpía de F es 720 y la de G es 2700. ¿Qué tabla entonces debo buscar? Porque ya vi que no está entre HF y HG. ¿Cómo? Él está en sobrecalentado. Sí, exacto. Para todos es claro que está sobrecalentado, porque noten que la entalpía está por encima de la de G, ¿cierto? Entonces vamos a buscar la tabla a sobrecalentado. O sea, la primera que yo miro es la de agua saturada, solo para saber cuál tabla es la que debo consultar. Listo, entonces vamos a buscar la tabla de sobrecalentado y vamos a buscar entonces 800 kilopascales, que serían 0,8 megapascales. ¿Por qué estoy diciendo 0,8? Porque aquí aparece en ese mega. Entonces, 0,05, 1, 2, 3, 4, 0,8 megapascales. Vale acá. Lo encontré. Entonces, acá me dicen, vea, con 0,8 megapascales estaría saturado si tuviera 170. Ahora usted, esa sería la temperatura de saturación. La que iría acá en caso tal de que lo requiriera. ¿Listo? Entonces, voy a necesitar 800 kilopascales y 3162 de entalpía. Ya estoy en 800 megapascales, busco 3162 de entalpía. La entalpía es esta columna, vea, la tercera. Entonces voy a buscar acá, en esta columna que yo tengo acá, voy a buscar mi 3162. ¿Será que lo tengo? 3162. Es el quinto. Hay un 9.2. Ese. Ese acá, ¿cierto? ¿Y qué me están pidiendo? La calidad no aplica, la temperatura. Entonces 3162, noten que me toca ir hasta el lado izquierdo de la tabla, 350 grados. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, noten que ahí estuvo facilito, porque acá hubiera podido decir 3160. ¿Qué hacemos en el caso? Interpolar. Habría que interpolar entre 62, entre este valor que tengo acá, y este valor que tengo acá, perdón, entre 56. El de revista. Sí, ustedes entienden que es difícil acá dibujar acá, ¿cierto? Sería entre esos dos valores, entre 3056 y 3162, interpolando con 300 y con 350. Ahí hallaría mi propiedad. ¿Listo? Entonces, en este caso era 3162, entonces vamos a hacernos que no hubo que interpolar. Bacán. Calidad. No aplica. Y estaría... Vapor sobrecalentado. Listo, vapor sobrecalentado. Muy bien. Y por último, este caso de acá. Vamos a buscar 300 kilopascales de presión y 100. Vamos a mirar 300 kilopascales. Bueno, primero.
Presión, 300 kilopascales, para acá. Y la temperatura, o sea, con 300 kilopascales, para que esté hirviendo necesito 133.52. Y curiosamente me dijeron que esa era la temperatura. Entonces, ¿cómo está? Está saturada. Saturada. ¿Cierto? Ahora, ¿cuál Sí. es la entalpía? Juepucha, espera que esta tabla quedó muy grande. ¿Cuál sería la entalpía entonces en este caso? HF. Profe, hay que mirar cuánto es F. Hay que mirar cuánto es HF y HG, porque habría que restarlas. Sí, HF es 561, van las tres propiedades acá. HF, HFG, HG. Entonces, ¿cuánto sería la entalpía? 2163, ¿Por qué? porque ahí nos dan HFG, que es la diferencia entre ambas. Sí, pero eso no quiere decir que eso esté ahí en la diferencia. Vamos al dibujo. Tengo el esquema. Me dijeron, su propiedad está entre esta presión que se la di y esta temperatura que se la di. ¿En cuáles puntos yo tengo esa presión y esa temperatura si acá tengo H? En este tengo esa presión y esa temperatura. En este, ¿serán diferentes la presión y la temperatura? No, son las mismas. Y en este, Las mismas. y en este. Son las mismas. Ahí entonces, ¿qué conclusión llegamos? De que no tengo, falta un dato, me tienen que decir la calidad. Ya. Los datos suficientes, porque yo no tengo información suficiente para saber en qué estado está la sustancia, porque hay varios puntos que cumplen esas dos condiciones, presión y temperatura. Ahora, calidad también, datos insuficientes. No tengo suficiente información para saber eso. Si me dijeran a mí, pues, también le vamos a dar el volumen, o como en el caso anterior, que nos dieron la entalpía para hallar la calidad. Aquí acá no habían dado la entalpía, ¿cierto? Pero en este caso no fue suficiente. ¿Qué conclusión saca uno de eso? Siempre necesitamos dos propiedades independientes. Y aquí estas que me dieron no eran independientes, las dos eran dependientes, porque hay muchos puntos que cumplen con esas dos condiciones. Listo, entonces, vean que con ese ejemplito hemos navegado por toda la tabla. Profe, entonces una pregunta, entonces cuando nos dan temperatura y la presión, no podríamos hallar ni la entalpía ni la calidad. No, eso es impreciso. Tú eres Angie, ¿cierto? Sí, señor. Eso es impreciso. ¿Por qué? Porque es que si me dan temperatura y presión, pero no caigo en esta zona, yo ahora les di temperatura y presión y era líquido comprimido. Si caía por acá en líquido comprimido, sí se podía. Lo mismo, si yo les puedo dar temperatura y presión, pero no cae en esa zona de saturado, sino en sobrecalentado, por acá, también puedo hallar esa información. Donde no la puedo hallar es en esta región. Pero si está como líquido comprimido, como vapor sobrecalentado, sí lo podría hacer. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, señor. Profe, a mí no me... Yo tengo otra pregunta que me puede surgir. Entonces, si usted me da, digamos, un líquido, perdón, los datos de un vapor sobrecalentado, entonces mi entalpía sería HG. ¿Sí me hago entender? No, si les digo la calidad es 1, acá que la calidad fue 0, buscamos entalpía HF, pero yo le hubiera podido decir en este punto que la calidad era 1. En ese caso sí Vale. buscaría HG. Listo, profe. Ese Gracias. era porque era 0. Ahora, eso de esa tabla no es que eso se vaya a quedar ahí, eso de acá en adelante lo van a tener que usar. Ahora, mi recomendación es aprenda a leer esa información en este momento. Listo, aprenda a leer en este momento para que no le genere luego dificultades. Ahora les voy a mostrar otra cosa que ustedes van a decir, profe, entonces acabamos de perder el tiempo. Listo. Vamos a llamar esto B0.
Y les voy a mostrar por qué. Listo. Voy a cerrar esto y vamos a abrir otra vez la clase. Clases. Es esto. Vamos a volver a llenar la tabla. Toda otra vez. Pero con conocimiento de causa. Listo. Entonces vamos acá y la tabla está por acá. Esta tabla, ¿cierto? Entonces ahora lo voy a hacer, pero como les decía yo, estamos en siglo XXI, entonces vamos a hacerlo con las herramientas que hay. Yo voy a utilizar en este momento el EES, que ese programa ya sabe interpolar, ya sabe todos los datos de la tabla, lo hizo el que escribió el libro. Entonces vamos a mirar cómo sería acá. Listo, entonces lo primero es verificar que estemos hablando de que la sustancia que tenemos en el programa sea vapor o agua, ¿cierto? Es la forma como conocen el agua y steam. Sistema internacional, y voy a comenzar a llenar la tabla. 200 kilopascales, calidad 0.7. Entonces voy acá, 200 kilopascales, calidad 0.7. Voy a hacerlo como si fueran ustedes, 200 kilopascales, y abro aquí la pestañita y no hay calidad. Listo. Cuando me dan calidad como propiedad independiente, tengo que entrar primero calidad y luego presión. Entonces, vuelvo y hago. Primero voy a entrar con calidad. ¿Cuánto es la calidad? 0,7. Y tengo que entrarla en fracción, en porcentaje no sirve. Presión, 200 kilopascales. Calcular. Entonces me dicen, ¿qué necesito yo? Temperatura. Temperatura 120.2. Entalpía. Entalpía, 2046. Descripción de la fase. El fluido está en la zona de dos fases. ¿Cuál es la zona de dos fases? La zona saturada, ¿cierto? ¿Es claro? Sí, señor. Sí, profe. Vale, ahora. Temperatura 140, entalpía 1800. Entonces siempre que me den algo que no sea temperatura ni presión, entro primero la otra. Entonces acá ustedes seguramente entrarían en primero temperatura, 140, ¿cierto? Intentarían entrar luego entalpía. En este caso sí deja, pero mi recomendación es primero entrar en entalpía y luego temperatura, porque hay veces que no se puede. En este caso son 1800. Calcular, me dice que presión 361.2, 361.2, calidad 0.56 y obviamente pues está saturada, ¿cierto? Ahora miren, temperatura, perdón, presión. Ah, pero acá me dieron calidad primero, entonces primero la calidad, ¿cierto? Calidad 0. Presión 950. Presión 950 kilopascales. Calcular, me dice, está como líquido saturado. Líquido saturado. La entalpía es 753.1 y la temperatura es 177.7. Ustedes pueden verificar con lo que hicimos ahora. Ahora, temperatura 80, presión 500. Temperatura 80, presión 500. Calcular. Y me dice que estamos con entalpía 335.3, calidad, que me dice, está en la región de líquido comprimido, o sea que la calidad no aplica, y estoy como líquido comprimido. Sigo por acá, que 800 y 3162, 800 ¿qué? Kilopascales, 800 kilopascales y 3162 de entalpía. Entalpía 3162. Calcular, me dice que está sobrecalentado, superheated. Está en la región de sobrecalentado, sobrecalentado. Temperatura
350.3 y calidad pues no aplicaría porque está sobrecalentado. Ahora este punto que hay datos insuficientes, miremos a ver qué pasa. Presión 300 kilopascales y 133.52 de temperatura. Calcular. Ahora, él acá me dice que está en la región del líquido comprimido. ¿Sí notan? ¿Pero qué me está diciendo por acá? Calidad. ¿Cuánto me está diciendo que es la calidad? -100, profe, creo que dice. Listo. Y por acá dice, el programa devuelve la calidad -100 para la región de líquido, para el estado en la región de líquido comprimido y +100 para el estado en la región de líquido sobrecalentado. Entonces, ustedes acá tienen que tener cuidado. El calidad siempre les debería arrojar un valor entre 0 y 1. Si ustedes dicen que les está dando -100, ahí hay un problema. Por eso no es bueno simplemente depender de lo que le diga el programa, ¿cierto? Entonces, si yo le pongo por decir un poquito más de temperatura, noten que, bueno, en este caso, qué pena, en este caso él está diciendo que es 100, ¿cierto? Pero dice que está para la región de líquido sobrecalentado. O sea, siempre que es sobrecalentado, entonces va a aparecer 100, y siempre que esté líquido comprimido va a aparecer -100. ¿Qué pasa? Yo acá en 350 y qué? 133.52. Calcular, miremos una cosa acá. A ver, yo veo si yo le entro 140, si él me grafica algo. Ah, no, qué trampa. Para ese caso, muchachos, no, este programa no me convence mucho. 133.52. Estoy buscando alguna forma de que ustedes se den cuenta que ese punto no estaría... O sea, él lo toma como si fuera del lado izquierdo del diagrama. Y realmente para esa presión pues, se cumple que son varias regiones las que cumplirían con ese punto. Entonces, en el caso en que les den presión y temperatura, tengan cuidado al usar el programa. Es bueno ir y verificar que en la tabla, que efectivamente sea o sobrecalentado o que esté saturado, porque en este caso los datos son insuficientes. Nosotros ya vimos eso, ¿cierto? Que tendría esa región. Entonces, el programa, pues yo lo usaría sin reservas. Sin embargo, cuando me den presión y temperatura, hay que verificar que no que el programa no les esté dando un error. Porque en ese caso él está dando que, miremos, él estaba dando que en ese punto, por ejemplo, la entalpía era 561.4. Miremos acá la tabla, era 300 kilopascales. Miremos la tabla a ver qué es lo que nos está dando. Nos está tirando como si fuera este punto acá, ¿cierto? 561.43 de entalpía, volumen de 0.011, que sería este volumen de acá. Entonces, hay que tener cuidado porque realmente en esa zona, que cumplan esa condición, hay varios puntos. Profe, pero no es por lo que está tomando la escala en la gráfica, pues es que mira que la escala la toma desde, creo que es como 10 a la -3. Entonces no es por eso que de pronto lo marca así, por la escala tan pequeña, que no alcanza a marcar todos los otros puntos. En esta gráfica aquí y acá. Sí, mira que la escala la toma desde 10 a la -3. Pero es porque el volumen es... Por la escala tan pequeñita del eje del volumen. No, pero es que realmente los volúmenes siempre van en ese orden. Si usted mira 0.001 y de ahí para arriba, o sea, el volumen empieza en 10 a la -3, que sería 1/1000. Ahí realmente empieza el volumen, mira, siempre son volúmenes muy pequeños. Igual debería mostrar que no simplemente ese punto, sino que es toda una región. Ah, ya.
Listo, entonces en ese caso habría que trabajar con cuidado ahí con el programa, ¿cierto? Porque acá realmente sería datos insuficientes. No se podría, ¿sí? O sea que si nos dan solamente temperatura y presión y digamos que esté dentro de la campana, nunca vamos a tener datos suficientes. Pero si detectamos que está sobrecalentado o líquido comprimido, sí va a ser posible. Sí, si les dan temperatura y presión, a ver si te entendí, si les dan temperatura y presión, tendrían que darle otra información para usted saber dónde está la sustancia. O le tienen que dar la calidad, o le tienen que dar otra propiedad, por ejemplo, que les ayude a determinar la calidad, por ejemplo, la entalpía o el volumen, o les tendrían que dar otra propiedad para hacer eso. Listo. Bueno, vamos a, finalmente, pues yo creo que ya con ayuda del programa vamos a tratar de resolver pues realmente yo lo tenía como un ejemplo antes de resolver cosas de la tabla, ¿cierto? Vamos a tratar de resolver eso. Pues es un problema en el que me piden, por ejemplo, me dicen, tengo 3.5 litros de agua, igual voy a usar el programa, ¿cierto? Como agua, y vamos acá en esto. Entonces, 3.5 litros de agua, inicialmente como líquido saturado a 400 kilopascales. Primero, en el punto 1, yo tengo una presión de 400 kilopascales. ¿Quién me dice qué otra información me acabaron de dar del punto 1? ¿O qué otra información me están dando en ese ejemplo? La temperatura. La temperatura, ¿no? Sí, en el punto 1. Inicialmente, esa temperatura es volumen. Listo. ¿Cuál es el volumen? Listo. En el punto, también me dan el volumen. Me dicen que es 3,5 litros. Pero presión y volumen no me sirven a mí para determinar propiedades. Me sirve presión y volumen específico, presión y temperatura. Esas dos no son dos propiedades independientes. ¿Qué más me dicen en el punto 1? Profe, dice pues que está saturado, o sea, mirar en qué parte se satura. Eso. Líquido saturado, Pila, no dicen que es saturado. Bueno, sí, líquido saturado, profe. Listo, entonces, ¿qué propiedad me están dando? Si me dicen que líquido saturado, ¿qué variable me están dando? ¿Le dan calidad o qué? Calidad. No. Calidad del punto 1. ¿Cuánto es? No aplica. 0. 0. ¿Cómo que no aplica, compañero? Líquido saturado. No me están líquido comprimido. Yo sé que eso es enredado, ¿cierto? Pero me dicen líquido saturado. Me dijeron, en su diagrama le estamos diciendo que usted está aquí. Calidad en ese punto. Claro. 0. Listo. Por Entonces, ahora no, profe, qué pena, por ahora no puede decir saturado porque saturado ya sí tendría una calidad, pues otro número que iría entre 0 y 1, ya, claro. Exacto. Ahora, para el punto, ya el punto 1 tengo mis dos propiedades estrellas, vean. Presión y calidad, ya con eso hallo lo que quiera, y ya tengo mis dos propiedades. Ahora, miremos para el punto 2. Me dicen, este líquido saturado se calienta a presión constante. Entonces, ¿qué sé yo del punto 2? La presión. ¿Cuánto es la presión del punto 2? 400. Listo, 400 kilopascales. ¿Qué más sé yo del punto 2? Pues ahí me lo dicen, obviamente. La temperatura. 337 grados centígrados. Entonces, ya tengo acá también mis dos propiedades estrellas. Recuerden que yo necesito dos propiedades para determinar el estado de la sustancia. Entonces, ahora sí, vamos a mirar en qué estado final se encuentra la sustancia. Como el estado final, si está como líquido comprimido, saturado, sobrecalentado. Entonces, voy con esas dos propiedades. ¿Dónde quiere que lo hagamos? ¿En el programa o en la tabla? En la tabla. ¿Dónde prefiere? En la tabla. Bueno, listo. En la tabla. Voy a entrar por 400 kilopascales y la primera tabla que voy a revisar es la de saturado. Entonces soy en agua saturada, tabla de presiones, busco 400 kilopascales. Véala acá.
Listo. 400 kilopascales, ¿cuánta temperatura necesita estar para estar hirviendo? 143. ¿Y cuánto tengo? ¿Y cuánta tengo? Mucha más. 337. Listo, entonces la respuesta es, ¿en qué estado final está la sustancia? ¿Cómo se llama el estado? Sobrecalentado. Sobrecalentado. Listo, entonces la sustancia va a estar como sobrecalentada. Listo. Ahora me dicen, calcule el cambio de energía interna en kilojoule. Listo, me están diciendo, para ese punto B, yo borro todo esto. Bueno, me están diciendo cambio en energía interna. ¿Cómo es que calcula el cambio en energía interna? M por U2 menos U1. Simplemente voy a buscar la energía interna en el estado 2, voy a buscar la energía interna en el estado 1, la resto y la multiplico por la masa. ¿Listo? Como nosotros tenemos presión y temperatura, ya les dije que uno puede hallar cualquier propiedad, ¿cierto? Entonces vamos a hallar U2, arriba tengo presión y calidad, entonces voy a hallar U1, ¿cierto? En la tabla, porque a ustedes les gusta más la tabla que el programa. En la tabla, y ¿de dónde saco la masa? A ver, ¿quién me colabora con eso? ¿De dónde saco la masa? Con el Profe, volumen. pues que ya sabemos que hay 3,5 litros. Litro. ¿Y qué más necesito para saber cuánto sería la masa? La densidad. La densidad, muy bien, pero acá no la llamamos, no vamos a trabajar con densidad, sino con el volumen específico. Ah, ya, Entonces, claro. ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar con la tabla, ¿cierto? Voy a buscar Profe, energía interna y volumen específico en el estado 1, ¿sí? profe, no podríamos decir que 3.5 sería 3.5 kilos, ¿no? No, porque yo no sé a 400 kilopascales, que es mucha presión, yo no sé cuál es la La densidad. densidad. Sí, sí, Claro. sí. Cierto, la densidad realmente no, aquí métanse que no es densidad, hablemos de volumen específico, es más chévere. Listo, entonces, vamos a ir a buscar esas primeras propiedades. 400 kilopascales, calidad cero. ¿A cuál tabla voy? Tabla de presiones, saturada, porque me están diciendo calidad antes. 400 kilopascales, calidad cero, véalo acá. Yo quito todas esas líneas de ahí. Listo. 400 kilopascales, calidad cero, el volumen acá. ¿Cierto? Volumen específico de líquido saturado, porque es calidad cero, entonces busco B sub F. Entonces el volumen específico es 0.201084. ¿Listo? 0,201084 metros cúbicos sobre kilogramos. Ahora, ¿cuánto es la energía interna de ese punto? A ver, ¿quién me dice? Lo voy a poner en pantalla a ver si se alcanzan a leer. No se alcanza. No, ya lo ven muy chiquito. ¿Cuál sería la energía interna para nosotros? 604,22. Esta de acá. El compañero que buscó U sub F, porque me dijeron calidad cero. 604,22 kilojoule sobre kilogramo. Listo. Entonces ahora, vamos para el punto 2. Estoy buscando las propiedades para hallar M, U2 y U1. Ya U1 ya lo hallé. Ahora, U2, 400 kilopascales y 337. Ya habíamos dicho que estaba como sobrecalentado. Entonces voy a dilatar la sobrecalentado de una vez. Sobrecalentado y voy a buscar 400 kilopascales o 0,4 megapascales. ¿Cierto? Acá tengo ya la presión, ya la encontré. Se está acá. Ahora, ¿qué temperatura tengo? 337 grados centígrados. Entonces vean que acá no está 337, está 300 y está 400. O sea que estaríamos hablando de que necesito es que la entalpía, la energía interna, que es la segunda columna. Es decir, mi valor está entre 2805 y 2906, 64. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí para hallar el valor de 337? Interpolar. Interpolar. Entonces, ustedes van a interpolar. Yo lo voy a hacer por acá, ¿listo? ¿Cuánto es que necesito? 400 kilopascales, 337 grados.
Si quieren, interpolen y comparamos. 337 y 400 kilopascales. Calcular. Dice que la energía interna es 2863. Si está, como que interpoló bien entonces. 2863. ¿Quieren que interpolemos ese valor? Sí, por favor. Sí, profe. Puede mostrar la tablita. Ya voy. Espera, yo abro mi calculadora. Listo. Ahora sí vamos a poner la tabla. Perdón. Ay, qué pena, ¿cuánto le dio? Listo. Entonces tengo que... Espera, yo hago eso acá, compañero. Entonces, en la calculadora le digo modo estadístico de dos variables. Entro los valores de X, 300 y 400. Entro los valores de Y. Los valores de Y serían 2805 y... me faltó el punto 1. 2805.1 y 2964,9.9. Listo. Entonces, ya que guardé eso ahí en la calculadora, le voy a decir a C y le voy a decir el valor que necesito. Necesito 2000, ¿qué? Necesito 337, ¿era cierto? Era 337 el valor que estoy buscando, ¿cierto? Profe. Shift, Stat, regresión, Y barra. Igual, 2864.22. ¿Cuánto nos había dado por acá? 2863. Hermano, yo tolero esa diferencia, ¿cierto? 2864,22. Yo les había dicho que podían haber pequeñas diferencias, ¿cierto? Bueno, ¿dudas hasta ahí? No. Bueno, el caso es que ya tengo U2, ya tengo U1, me falta M, y dijimos que M lo hallamos con la densidad, pero dijimos que aquí vamos a trabajar más bien con el volumen específico, que era volumen sobre masa. O sea que M va a ser el volumen total sobre el volumen específico. Obviamente en el estado 1. En el estado 1 tenía 3,5 litros, lo que es lo mismo 0,035 metros cúbicos sobre el volumen específico 0,00. El volumen específico del estado 1 nos dio que era 1084. 0,01084. 1084 kilogramos, metros cúbicos, perdón, sobre kilogramo. Listo, entonces ahí obtendría la masa. ¿Alguien me dice por favor cuánto da? 3.23. A mí, 3, profe, a mí ¿sí? me da, espera, ya vi, profe, que me falta un cero, sí, da eso. 3,23 kilogramos. Lo que dijo el compañero ahora, uno puede decir que 3.5 litros es 3.5 kilos. Pues si usted hace esa suposición, se está equivocando un poquito. Noten que sería 3,23 kilogramos. Ahora sí hagamos el delta de U. Entonces sería, recuerden que la ecuación la tenemos acá arribita. Masa por U2 menos U1. 3,23 kilogramos que multiplica a U2, 2863 menos U1, y U1 fue 604,22. Esto era kilojoule sobre kilogramo. Y ese delta de U daría 1758.78. 0.72. 8.78. Listo, entonces ese es el delta de U, y eso es lo que me pedían en el punto B. Noten que eso todo es manejo de tabla.
Listo, si usted o manejo de tabla o leer la información en el programa. Por ejemplo, yo, pues a mí en mi caso, yo digo, yo estoy muy viejo para ponerme interpolar, entonces yo mantengo usando ese programa al derecho al revés. Eso, y hasta el momento no he tenido problemas. El cambio de volumen en metros cúbicos. ¿Cómo calcularíamos ese cambio de volumen? A ver, ¿a quién se le ocurre algo? El cambio de volumen. ¿Serían, profe, las dos restas o...? Exacto, es simplemente ya no me están pidiendo delta de U, sino delta de B. ¿Qué hago entonces? Digo que, perdón, sí, hacerlo así más pequeño. Delta de B es igual a M por B2 menos B1. Listo, resulta que el B1 ya lo había hallado, ¿cierto? El volumen específico en el estado 1. Halo acá, ya lo tenía. La masa ya la hallé. Este ya está, ¿cierto? Este ya está. Me falta el B2. El B2 es una propiedad, es el volumen específico en el estado 2. Resulta que ahí también habría que volver a interpolar. ¿Listo? Porque pues si estamos usando la tabla. Si estamos usando la tabla, el volumen específico del estado 2, noten que ustedes tienen 337, entonces tendríamos que interpolar estos valores de acá. ¿Listo? Entonces yo por tiempo voy a hacer el programa. ¿Listo? 337 y 400, acá ya me dio el volumen 0.6986. Voy a utilizar ese valor. Listo, entonces voy a decir que B2 es 0,6986 fue que dije. Metros cúbicos sobre kilogramo. Noten que cualquier cambio yo lo calculo como M por el delta de la propiedad que me estén pidiendo. Entonces sería 0,6986 exacto. Y entonces voy a decir que el delta de volumen, o sea, cuánto cambió el volumen va a ser la masa. La masa habíamos dicho que era 3,20 ¿qué? 23 kilogramos 23. Por B2, 0,6986 menos B1, 0,001082. 84, 0,01084. Y estas de acá es unidades metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces hago esa diferencia, multiplico eso por 3,23 y tendría el cambio de volumen. 3,12. 3,12. 3,12 metros cúbicos. Listo, entonces el volumen aumentó 3,12 metros cúbicos. Pasó de 3 litros a 3.120 litros, que serían esos 3,12 metros cúbicos. Listo, pues recuerden que al principio el volumen era 0, el volumen en metros cúbicos eran esos 3,5 litros que yo tengo acá, pero en metros cúbicos 0,00. Y eso es normal que eso aumente tanto, porque es que cuando una sustancia cambia de líquido, está como líquido, ¿cierto? A vapor, está líquido saturado, pero era líquido. Cuando pasa de líquido a vapor, su volumen se aumenta muchísimas veces. Una gota de agua en estado líquido ocupa una 3.000ava parte de su volumen en estado vapor. Eso fue algo parecido a lo que acabamos de encontrar. Ahora, en ese punto en particular, no dice dibuje el diagrama, dibuje el proceso en un diagrama TV, pero para finalizar yo lo voy a hacer acá, abajito. Voy a dibujar mi diagrama, temperatura contra volumen. Ya sabemos que esto es una cosa así. Acá hay una curva de presión constante. Y el proceso se dio primero a presión constante, ¿cierto? 400 kilopascal. Entonces, eso es P igual a 400 kilopascales, obviamente. Comencé desde un punto que voy a llamar el punto 1. Comenzó a calentarse, a calentarse. ¿Dónde terminó? ¿Dónde terminó la sustancia? ¿En qué estado? En el estado, profe, del sobrecalentamiento. Listo, entonces sí, llegó a punto saturado y siguió subiendo. Y terminó por acá.
Entonces, ese sería mi diagrama TV de mi proceso. Mi sustancia aumentó de temperatura porque pasó de ¿cuánto era la temperatura en el estado 1? Se me olvidó, no la anotamos, ¿cierto? Pero para 400 kilopascales, estaba bien facilita por acá en la tabla de presiones, para 400 era 143.61, mi sustancia pasó de 143.61 a el punto 2, que tiene una temperatura de 337. Profe, a mí ese volumen medio es diferente. Por obligación tiene que ser mayor al inicial. Mayor, ¿cuánto le dio? Dio 2.25. No, pues yo la calculadora la tengo en radianes, no sé si eso influye. Profe, a mí también me dio lo mismo, 2.20 y algo. O sea, 0.69 menos esto por 323. Sí, señor. Incluso lo hice separado y a ver si estaba equivocado. Listo, el compañero equivocó. 2,25 o 252. 252, ¿cómo la cosa? Sí, 2.252 para tener 3 cifras, pues. Ok, vale. Sí, además que el compañero se equivocó. Si su calculadora está en radianes o en grados, si usted no hace operaciones con funciones trigonométricas, no se debería equivocar. Listo. Entonces, digamos que ahí se completaría ese ejercicio. Como les digo, traten de resolver el mismo problema, pero vean que hay una, por lo menos llenar esta tabla para el refrigerante. Porque uno con el refrigerante, como trabaja a temperaturas tan bajitas, uno hay veces se equivoca en bobadas. Por ejemplo, menos 13 es más pequeño que menos 12. Pero como uno dice 13, piensa que es más grande. Entonces, hay veces piensa que está sobrecalentado y se fue para la región de líquido comprimido. Entonces, hay que tener cuidado con esas cositas. Otra cosa que quiero resaltar de este ejercicio que acabamos de hacer es que en termodinámica, cuando decimos que la presión se mantiene constante, el diagrama dibujamos como si fuera un émbolo acá, como sin fricción, como para decir que lo que la sustancia va a estar cargando siempre va a ser el mismo émbolo, por lo tanto va a ser la misma presión. Bueno, jóvenes, quienes no hayan escrito presente, por favor escriban presente. Si tienen alguna inquietud, por favor me la hacen saber. Con este ejemplo, pues terminaríamos como la explicación de lo que serían sustancias puras. Aplica para cualquier sustancia pura. En este libro de termodinámica, como les digo, solo hay agua y refrigerante 134A. Las tablas de refrigerante le siguen a las del agua. El vapor de agua sobrecalentado seguiría comprimido para altas presiones y seguiría refrigerante. Acá más abajo tengo refrigerante 134A saturado. Lo mismo, tabla de temperaturas, tabla de presiones, sobrecalentado y no tenemos comprimido. Por la razón que ya explicamos, cuando es comprimido se busca la propiedad como F en la tabla de saturado, entrando por temperatura. ¿Alguna inquietud, jóvenes? Profe, esas tablas usted no las envió a alguna parte. Es la última parte del libro. Yo no se las compartí. Yo lo que hice fue coger el libro y decirle imprimir, guardar como PDF, y guardé como PDF las últimas tablas. Pues las últimas páginas. Pero son las últimas páginas del libro. O sea, están en el archivo del libro. ¿Y el programa? Eso se lo compartí. Programas sí se los compartí por el correo. Si usted no lo tiene, pídale por favor a un compañero que se lo comparte, sino que no me gusta estar compartiendo esa información por correo, pues porque es un programa que es pago. Listo, profe, gracias. Mira, por ejemplo, en el libro, ¿cierto? Yo creo que yo le envié fue la 8ª edición. De esta 7ª edición, pues si yo fuera estudiante, uno siempre, hay veces que se queda 3 horas peleando con un ejercicio, entonces yo buscaría el solucionario. De esta 7ª edición hay un solucionario por ahí, creo que está en inglés, pero es válido. Entonces mira que sí,
partir de la página, no sé, vamos a ver. Bueno, sí, tú buscas ahí en la séptima o en la octava edición, sobre el final del libro están las tablas. Por acá estoy llegando al principio. Mira. A partir de acá son las tablas. De ahí hasta el final son puras tablas. De la 907 a la 1041, 50 y algo páginas. Bueno, otra cosa es que nosotros ya no vamos a... Pues la próxima clase trabajamos gas ideal, ¿cierto? Bueno, venga, definamos eso de una vez. La próxima clase, que sería el lunes, trabajamos gas ideal. El examen de la segunda, del segundo 15% sería este 9, pero yo no lo voy a hacer el 9, vamos a hacer el examen el 14. Listo, o sea, terminamos la próxima clase, trabajamos gas ideal, hacemos ejemplos, y ya habríamos visto sustancias puras, que llevamos estas dos clases, y acá es gas ideal. Y esta clase de acá la utilizamos para resolver ejercicios y problemas sobre sustancias puras o gas ideal, cualquier cosa. Y el lunes haríamos la evaluación. Listo, eso porque esta ya es la semana 5 del semestre. Es decir, ya llevamos el 30%, entonces deberíamos estar entregando el 30% de la nota. Yo, con toda seguridad, para este lunes ustedes ya van a tener la nota de su taller. Yo creo que mañana mismo trato de ponérsela, de poner las notas. Entonces, nada, como les digo, el examen lo moveríamos, está programado para el 9, pero yo lo pondría para el 14. Pues porque yo entiendo que es como muy, como todo muy encima, sobre todo estas primeras semanas. Perdimos un día. Se me perdió, a ver. Estamos acá, es este examen, ¿cierto? Que estaría... bueno, ya está para el 14. Pero de pronto lo puedo dejar para el 16 de septiembre. No sé qué piensen ustedes. 14 y 16. Estaríamos hablando de hoy en 15. Sí, profe, para el 16. Bueno. Sí, para el 16, mejor, para que estemos más preparados. Sí, profe. Aquí hay mucha Y información. después que aquí dos personas que me entregaron esa tarea y esa no era, ¿cierto? Listo, profe. Profe, entonces, hasta luego, pues. Bueno, pues, muchas gracias por asistir. Si se les olvidó colocar presente, pues todavía tienen la oportunidad. Que estén muy bien, muchachos. Hablamos el próximo lunes. Listo, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Feliz tarde. Bien. Hasta luego.